que tener en cuenta y hablar claro. Sumar se crea para superar, acabar, sepultar o el verbo que quieras a Podemos. Yolanda Díaz lo hace apoyada por Pedro Sánchez, que también le interesa acabar con Podemos, porque cree que Sumar va a ser un socio más cómodo. La prueba, lo que estamos viendo estos días respecto al conflicto en Oriente Medio. Pedro Sánchez la ayuda y ella hace eso para acabar con Podemos. Respecto a eso. Por eso aparta a Irene Montero. Por eso aparta en el Congreso, en las comisiones y en todos los órganos de gobierno del grupo parlamentario a Podemos, porque lo que quiere es acabar con Podemos. Lo que se refiere al Ministerio de Igualdad. Yo creo que Pedro Sánchez, de una manera muy injusta, hizo que cargara toda la culpa de las disfunciones, errores, líos y polémicas de la ley del sí es sí sobre las espaldas de Irene Montero. Y yo creo que eso no es justo, que el sistema de penas del sí es sí es culpa de Irene Montero, es no decir la verdad, porque quien lo hizo fue un ministro socialista, que fue Juan Carlos Campo, que ahora es magistrado del Tribunal Constitucional. Es crear a la izquierda del PSOE una formación política que supere y sepulte a Podemos. Y yo creo que esto es absolutamente objetivo, por más que se le pueda poner paños calientes. El PSOE y el gobierno y el propio Pedro Sánchez se quejaban mucho de que tenían los medios en contra, que no había, digamos, venta posible a través de los medios de las cosas que hacían. Bueno, pues igual lo que tiene que hacer es mejorar ese tipo de comparecencias y darle un poco más de transparencia. En Podemos es Yone Belarra, y además creo que es una mujer fuerte como para mandar Podemos, es decir, hasta en los pequeños detalles, como decía antes, cuando se reparten las comisiones en el Congreso, comisiones me refiero a la formación de cada una de las comisiones en las que se divide y se organiza el Congreso, a Podemos no le dan nada, no hay nadie en la dirección del grupo parlamentario. Ada Colau sale el otro día, creo que de una forma profundamente inoportuna, diciendo que lo que hay que hacer es quitarle la asignación económica de Podemos, que además de que creo que no se puede estatutariamente, es que me parece que andar con esas amenazas con quienes están contigo en el grupo me parece una cosa lamentable. Es verdad también que Sumar, Yolanda Díaz, una vez pasada la investidura, tendrá también que decir qué es lo que quiere que sea Sumar, porque ahora mismo no lo sabemos. Es decir, por el momento es una unión de muchos partidos con una relación que no está bien establecida. Yo que sé, firman un pacto de gobierno, por ejemplo, y meten un párrafo respecto a Valencia porque está Compromís, sin meter a otras comunidades. Es decir, es una situación un poco extraña que también se tienen que aclarar, y con algo muy importante que le falta por hacer y que prometió que iba a hacer. Ella dijo que iba a hacer unas primarias. Vale. No le dio tiempo a hacerlo para las generales. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la manera en la que se organiza? ¿Dónde está el Comité Federal de Sumar, donde se discuten las cosas? Es decir, en los últimos meses, por ejemplo, hemos oído Sumar ficha a no sé quién para portavoz de no sé qué. Y piensas, ¿y quién de Sumar está decidiendo esto? ¿Es una decisión personal de Yolanda Díaz? ¿Hay una ejecutiva? ¿Hay un órgano concreto? Se nota claramente la estrategia de Yolanda Díaz de tejer su propia historia y dejar a un lado Podemos, y efectivamente ese debilitamiento se ha visto también el papel que puede tener Pedro Sánchez, ¿no? Pero si bien es cierto que claramente canta muchísimo la manera con la que les están orillando y les están negando la implantación que hay que decirlo, que le ha venido muy bien a Yolanda Díaz. O sea, Yolanda Díaz también le debe mucho a lo que ha sido Podemos. Sí, no, de ella, dirigentes a la izquierda del PSOE. Claro, ella fue vicepresidenta y antes ministra de Trabajo precisamente por esa fuerza de Podemos. Yo creo que eso es innegable. Que Sumar o Yolanda Díaz tiene que resolver y que tiene que poner un poco de orden y definir qué es lo que quiere que sea Sumar, porque por el momento es una cosa un poco extraña, me parece. Y sí es cierto también, creo yo, que da para reflexionar hasta qué punto, claro, en todo lo que es Podemos ha habido campaña y guerra sucia contra ellos, mediática, judicial, en algunos casos, pero es verdad que estamos viendo de forma muy cruda un enfrentamiento dentro de lo que es la izquierda, una vez más. Y sí es cierto también, creo yo, que da para reflexionar hasta qué punto, claro, en todo lo que es Podemos ha habido campaña y guerra sucia contra ellos, mediática, judicial, pero también se han autolesionado en lo que es Podemos y lo que está ocurriendo con Sumar por encima de lo necesario. Es decir, que también ahí han volado y siguen volando los puñales, las traiciones,
etcétera, etcétera. Sí, lo primero, lo que tú dices que no había dicho antes y que es muy importante, y es que Podemos y Pablo Iglesias han estado sometidos siempre a unas campañas brutales como probablemente ningún político ni ningún partido ha estado antes. Campañas personales de persecución, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso hay que subrayarlo, guerra sucia, policial, etcétera. Bien. Y creo además que viendo a las bases y al electorado, tengo la impresión que uno de los grandes méritos que tuvo Podemos y que fue muy importante para la democracia y para la historia de España y quizá de Europa también es haber incorporado a la política y al sistema a mucha gente que daba la espalda a la política, a los partidos tradicionales, que no votaba en muchos casos y que tenía mucho distanciamiento y que vimos cuando el 11M con aquello, el 15M, perdón, con el 15M con aquello de no nos representan, etcétera, etcétera. Bueno, pues Podemos yo creo que trajo a toda esa gente hacia la política, fue una corriente de ilusión para mucha gente que fue muy importante, trajeron algunas cosas que han quedado, otras no, pero han quedado respecto a manera de hacer política, pero creo que no pueden malversar ese apoyo ni pueden despreciar a esas bases y esa gente a base de estar continuamente en la interna y en peleas internas. Y digo peleas internas, pero a veces la pelea también es no hacer caso a una parte de tu coalición, no darle la cuota de poder que les corresponde en los grupos parlamentarios, no hacer un debate interno como corresponde, no respetar a un partido como Podemos, que con todos sus errores puede aportar algo también. Es decir, yo creo que ahí también el liderazgo también se ejerce buscando cómo aglutinar y no solo separar. Has dicho también que Pedro Sánchez está en la jugada o en el interés de enterrar o de debilitar a Podemos. ¿Y eso por qué sería y en qué lo ves? Bueno, yo creo que había una parte del liderazgo de Pablo Iglesias y de Podemos que a Pedro Sánchez le incomodaba, que era esto de hacer públicas las discrepancias, sacar los pies por alto cuando hay diferencias. Yo creo que eso a Pedro Sánchez le molestaba y le cansaba y buscaba un socio de coalición como Yolanda Díaz más cómodo. Yo creo que para Pedro Sánchez es un inconveniente fuera y dentro el que haya ministras como Podemos que dicen algunas de las cosas que dicen sobre Oriente Medio. No estoy diciendo si tiene razón o no. Digo que le incomoda a Pedro Sánchez que eso ocurra y por tanto quería un socio de coalición mucho más cómodo y Yolanda Díaz le garantizaba eso, pero no es lo mismo que algunas de las cosas que a Pedro Sánchez le incomodaban y creo que por eso él quería superar eso y quería superar alguna cosa muy concreta, por ejemplo, lo que se refiere al Ministerio de Igualdad. Yo creo que Pedro Sánchez, de una manera muy injusta, hizo que cargara toda la culpa de las disfunciones, errores, líos y polémicas de la ley del sí es sí sobre las espaldas de Irene Montero. Y yo creo que eso no es justo. Decir que el sistema de penas del sí es sí es culpa de Irene Montero es no decir la verdad, porque quien lo hizo fue un ministro socialista, que fue Juan Carlos Campo, que ahora es magistrado del Tribunal Constitucional. Y Pedro Sánchez lo que hizo fue salir de ese tema, dejárselo a ella y encapsular la culpa en Irene Montero y luego intentar superar Podemos, quitándose de encima también a Irene Montero, que yo creo que también le interesaba a Pedro Sánchez. Por tanto, yo creo que sí, sé que Pedro Sánchez estaba de acuerdo con Yolanda Díaz en superar lo que era Podemos. Sí que es verdad que ya que planteas esto de lo ocurrido con la ley del sí, a mí me han preguntado a veces y ya he dicho, de entrada hay que repetirlo las veces que haga falta. En un gobierno, las partes que están en el gobierno son responsables de lo que hay, porque hay un consejo de ministros, no dos, porque a veces existe esta tentación de no, nos quedamos con esto solo por nuestra parte y esto otro de la otra. No, es un gobierno de coalición. Entonces sí que es verdad que en este caso una ley como esta sale de un consejo de ministros, donde hay dos partidos políticos. Es más, la supervisión de las leyes se lleva a cabo en presidencia, Secretaría General de Presidencia, etcétera, etcétera. Es decir, el para bien o para mal era una ley de todo el gobierno. Y eso es así, a veces parece que el marrón se lo comió un partido. Es verdad que de forma estratégica desde el PSOE y desde Sánchez dijeron tirad y abrazaros ahí con la bandera, ¿no? Ese es el tema. Entonces, efectivamente, lo que acabas de decir, claro que estaba el Ministerio de Justicia con un ministro del PSOE y claro que una ley como esta sale de un Consejo de Ministros, supervisada y debe estar supervisada por Presidencia. Pero no hay ni un solo gobierno que toque el Código Penal sin supervisión del Ministerio de Justicia. Claro.
O sea, ninguno. Pero es que además... Y la supervisión última de presidencia. Claro, pero basta ver además en los papeles de la trazabilidad de la elaboración de la ley para ver que los proponentes de la ley en el Consejo de Ministros fueron el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es el que hace el sistema de penas y por si alguien además tiene alguna duda, basta ir a la cuenta de Twitter del entonces ministro de Justicia para ver cómo el día que se aprueba definitivamente en el Congreso alaba el sistema de penas que se establece en esa ley. Porque es él el que la hace con su equipo y con el equipo de la vicepresidencia, que entonces era Carmen Calvo, ¿vale? Había habido un lío al principio cuando el primer borrador en febrero del 19, pero luego pasa a justicia todo el tema de penas y es justicia quien lo hace y yo creo que eso hay que repetirlo muchas veces y por tanto echarle toda la culpa de la elaboración a Irene Montero creo que es falso. Pero el error o la disfunción, desde luego, no es de ella en su equipo. ¿Qué claves crees que en lo que se ha presentado por parte de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pueden ser diferentes a lo que podía haber sido? Es decir, por ejemplo, política del Sáhara, el discurso que se está planteando respecto a la monarquía, no sé, la política de defensa. Eso yo creo, ¿o no? Sí, yo creo que es mucho más moderado, por decirlo de alguna forma, que lo que era el programa que se pactó en 2019. Y yo creo que se edulcora bastante lo que tú has dicho del Sáhara. Yo creo que es muy importante también el que Sumar, a pesar de que su número 3 por Madrid es una mujer saharaui, pierde muchísima fuerza respecto a esos asuntos y yo creo que eso es una evidencia. Han preferido hacer fuerza sobre otros, pero me parece que es mucho más moderado que lo que era el acuerdo del 19 y más inconcreto también. Es decir, si comparas incluso la redacción de los dos, en este hay mucho impulsaremos, procuraremos, reforzaremos, pero no hay nada, digamos, imperativo. De Sumar, precisamente, es quedar como marca blanca del PSOE. Yo creo que es una tradición. ¿Qué va a pasar con Sumar y con Podemos? ¿Crees que Podemos se va a escindir de lo que en Sumar? ¿Qué está ocurriendo ahí, Fernando Garea? Me apetecía mucho hablar contigo porque, sinceramente, hablas con gente y veo, no sé, hay personas con las que hablo que hablan con cierto interés. Yo busco una neutralidad, si es posible, ¿no? Para hablar de este tema que me parece políticamente interesante para tratarlo con pinzas, es decir, con la mayor objetividad de lo que está ocurriendo políticamente ahí en ese entorno entre Sumar y Podemos. Nosotros no somos, Garea, de los que nos puteamos a favor o en contra de uno y de otro, que parece eso dinastía Falcon Crest a veces. ¿Qué está ocurriendo ahí? O estás conmigo o estás contra mí. Yo creo que para analizar este tema hay que tener en cuenta y hablar claro. Sumar se crea para superar, acabar, sepultar o el verbo que quieras a Podemos. Quieren es crear a la izquierda del PSOE una formación política que supere y sepulte a Podemos. Y yo creo que esto es absolutamente objetivo, por más que se le pueda poner paños calientes. Sí. Y crean una formación que lo que busca es sepultar a Podemos. Yo creo que eso es meridiano. Y además creo que lo que ha ido pasando luego y lo que ha ido haciendo Yolanda Díaz es coherente con eso. Por cierto, Yolanda Díaz lo hace apoyada por Pedro Sánchez, que también le interesa acabar con Podemos, porque cree que Sumar va a ser un socio más cómodo en un gobierno de coalición y menos molesto. La prueba, lo que estamos viendo estos días respecto al conflicto en Oriente Medio. Pedro Sánchez la ayuda y ella hace eso para acabar con Podemos. Y a partir de ahí todos sus movimientos son coherentes respecto a eso. Por eso aparta a Irene Montero. Por eso aparta en el Congreso, en las comisiones y en todos los órganos de gobierno del grupo parlamentario a Podemos, porque lo que quiere es acabar con Podemos. Pero van a seguir estando bajo esa situación de que Sumar quiere sepultarlos y acabar con ellos. Se ha hablado muchas veces de casos de censura o de cancelación por parte de Vox o de gobiernos o administraciones donde estaba Vox, también de Vox no dejando entrar a periodistas en actos suyos o ruedas de prensa o del partido. Pero, bueno, como Fernando Garea tiene casos en los cuales lo ha dicho en unos casos y en otros, veíamos en estos días como en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Fernando Garea planteaba, igual que Carlos Cue, ¿no?, que estaba habiendo menos preguntas en la comparecencia después de la reunión del gobierno. Ocurría esto y te voy a preguntar por qué. Cue. Y terminamos.
Sí, le quería preguntar, aparte, bueno, es verdad que hoy es un día especial, pero cada vez son menos las preguntas, yo creo que deberíamos revisarlo esto. Digo, como soy el último en decirlo y me toca a mí, lo digo por mis compañeros. Y creo que no me he dejado nada. Habríamos terminado, les veo con mucho interés, no sé si voy a poder aclarar alguna cuestión más. Señor Garea. Gracias. Me sumo primero a lo del compañero sobre la reducción progresiva de preguntas de esta rueda de prensa. ¿Por qué este planteamiento, Fernando? Es decir, preguntas tiene que haber siempre y cuantas más mejor. ¿Pero qué está pasando ahí? Sí, vamos al contexto. Primero, desde hace meses, pero bastantes meses, hay una tendencia de que en esa rueda de prensa en la que habitualmente, según hemos comprobado los periodistas, se llegaban a hacer hasta 10 preguntas, 10 intervenciones de periodistas para preguntar por temas diferentes, se ha llegado a un punto en el que el otro día fueron solo 3 y hubo 4 por la insistencia, pero es una tendencia que ya está ocurriendo en los últimos meses. Y además era un día en el que se presentaba el acuerdo entre PSOE y Sumar sin posibilidad de hacer preguntas, ¿vale? Y sin embargo, el argumentario de la portavoz del gobierno en esa rueda de prensa era discreción en la negociación, pero transparencia en los acuerdos, ¿vale? Es decir, era toda una absoluta incoherencia y por eso los periodistas que vamos habitualmente los martes a esa rueda de prensa llevábamos tiempo quejándonos de que cada vez se limitaba más esa rueda de prensa y llegamos al punto del otro día que duró solo un cuarto de hora, 15 minutos. En generales, el PSOE y el gobierno y el propio Pedro Sánchez se quejaban mucho de que tenían los medios en contra, que no había, digamos, venta posible a través de los medios de las cosas que hacían. Bueno, pues igual lo que tiene que hacer es mejorar ese tipo de comparecencias y darle un poco más de transparencia. Yo he visto situaciones periodísticas en las que se ha alabado algunas entrevistas. ¡Oh, qué bien! Porque le hizo tales preguntas. Estoy convencido que los mismos ya han alabado esas entrevistas o esas preguntas. Nico, sí, estamos también en un tiempo en el cual, por desgracia, hay una... Y además reiteradas en muchos casos. Bueno, reiteradísimas, diría. Aunque sea muy burdo, pero van con ello, ¿no? En algunos casos. Por lo que sea. Por lo que sea. Sí.